Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy vamos a presentar el máster en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico Forense, en el que os habéis matriculado, y un poco vamos a inscribir la presentación del máster dentro de lo que son unas ciertas notas de la psicología española en la que estamos inmersos todos, y también de la psicología jurídica y forense que existe hoy en nuestro país, con los requisitos que tiene a nivel de formación y las posibilidades que tiene de empleo. Empezar diciendo que la psicología española actual presenta una serie de rasgos que la definen como una disciplina plenamente consolidada y en fuerte desarrollo, ¿no? Y ello pese a los tiempos de recortes que corren. Cuando hablamos de disciplina nos referimos a la vertiente académico-universitaria, científico-tecnológica de la psicología, a la vertiente profesional y a la vertiente de organización social, que implica una representación y una imagen social pública de la profesión, ¿no? Decir que no es una disciplina auxiliar a ninguna otra, como de hecho se pretendió durante años, sino que construye conocimiento, desarrolla tecnología, interviene y tiene identidad en y por sí mismo. Aparece explícita en el registro de universidades, centros y títulos, donde se recoge una amplia oferta de títulos de grado, de posgrado y de doctorado. Actualmente está adscrita fundamentalmente a la rama de Ciencias de la Salud, a donde ha llegado desde la de Ciencias Sociales y Jurídicas, donde estuvo durante años. El número de psicólogas y psicólogos se ha venido incrementando con los años de una manera casi exponencial. Está plenamente reconocida y cuenta con una imagen social y un tratamiento legal diferenciado en el ámbito profesional, incluso en algún perfil como el sanitario regulado por ley. Define un campo de acción profesional con perfiles consolidados, los unos, y emergentes, los otros, protegidos por un colegio oficial del intrusismo. Es una disciplina en la que se escribe mucho y en la que existe un número creciente de revistas, por cierto, cada vez de mayor impacto e internacionalidad. En el mundo académico, un elevado número de profesores estructurados en áreas de conocimiento bien diferenciadas, con tradiciones y programas de investigación propios y un fuerte impacto internacional. Es plural, teórica, metodológica y tecnológicamente, si bien con un denominador común que es el método científico. Y eso que tiene un largo pasado, pero en sentido estricto tiene una corta historia, como ustedes recordarán de las enseñanzas de historia en el grado, ¿no? La constitución de la psicología como ciencia natural tuvo enormes consecuencias en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias de la vida, estimulando, entre otras cosas, a aplicar los nuevos métodos al estudio de distintos aspectos del comportamiento humano y a mejorar el bienestar de personas y grupos. Por eso podemos decir que hay más de 100 años de ciencia, pero también más de 100 años de profesión. Nos vamos a situar para arrancar en la siguiente tarjeta de presentación, como pueden leer. Madrid, a 14 de mayo de 1902, en la cual se pone en conocimiento que con la fecha del escrito ha tomado posesión el valenciano don Luis Simarro Lacabra del cargo de catedrático de la asignatura de Psicología Experimental, para la que fue nombrado en virtud de oposición por Real Orden de 5 del Corriente, ¿no? Se le comunica al rector. Va a formar parte de los estudios de doctorado en medicina. Es la carta de presentación del primer catedrático de psicología español. Simarro formó parte de un movimiento regeneracionista que abogaba por un intento de reformulación general
de los conceptos psiquiátricos, educativos, asistenciales, orientadores, etc., desde criterios racionales y científicos. Los distintos profesionales se planteaban la necesidad de reformas legislativas y asistenciales en el campo de la salud y para ello buscaban definir nuevos roles, entre ellos el de psicólogo, que aparecería, insisto, formalmente en estos años. Damos un pequeño salto de casi 100 años y llegamos al año 1979, un año clave para nuestra psicología. En el mismo año aparece, por un lado, el decreto por el que se constituían las facultades de psicología, es decir, los estudios de psicología nacían de manera autónoma, y por otra, a final de año, se creaba el Colegio Oficial de Psicólogos. Es decir, en el mismo año aparecían las dos vertientes principales de la disciplina, la vertiente académico-universitaria y la vertiente profesional. Hoy es una realidad pletórica en la universidad. Aquí tenéis los últimos datos respecto del número de universidades y solo os quiero llamar la atención sobre un punto de la diapositiva, ¿no? De las 82 universidades existentes, 50 son de titularidad pública y en ellas, en un 78% de ellos, es decir, en 8 de cada 10 existe el grado de psicología, y hay 32 privadas. Y de esas 32, en 22 de ellas, prácticamente 7 de cada 10, también hay grado de psicología. Es decir, que es un grado que tiene una presencia enorme y además en franco crecimiento, porque en este momento se están verificando todavía grados y másteres oficiales en psicología. Es una psicología universitaria que se ubica bien, yo diría que muy bien, en el globalizado mundo científico en el que estamos viviendo, ¿no? Aquí tenéis los datos de los 30 primeros países del mundo en producción científica, ¿no? España ocupa el 10º lugar, pese, vuelvo a insistir, a los recortes que estamos viviendo. Y dentro de las 27 áreas más relevantes españolas por su aportación, psicología ocupa el puesto 11, 10 por delante y 16 por detrás, lo cual quiere decir que la psicología española goza de muy buena salud y de mucho prestigio a nivel mundial. También es una realidad pletórica en el mundo profesional, no solo en el académico. Aquí tenéis la evolución reciente de la colegiación. Desde el año 94, donde había 22.500 colegiados, hasta el año 2013, donde hay casi 59.000. Como veis, es un crecimiento enorme. Aquí el salto es cuando el Colegio Oficial de Psicólogos incorpora los colegios de País Vasco y de Cataluña y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y se produce un salto brutal en el número de colegiados. En cualquier caso, la tendencia es constante de aumento a lo largo del periodo. Y aquí hablamos no de egresados, sino de colegiados, es decir, psicólogos que trabajan o han trabajado desde que fueron egresados. A día de hoy, el mundo profesional del psicólogo está articulado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, creado por Ley 7/2005 de 13 de mayo, que coordina y representa a la profesión y coordina a los distintos colegios territoriales. Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión en cualquiera de los perfiles profesionales hayarse incorporado al colegio correspondiente. Son muy claros los requisitos, de la misma forma que es muy claro el sustrato, la definición de psicólogo que el colegio mantiene, que es la que se corresponde con la clasificación internacional uniforme de ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo, traspuesta por normativa española. Aquí tenéis un poco la estructura de los distintos colegios territoriales que articula ese consejo. Aquí tenéis 3 webs
importantes, tanto por recursos que tienen como por representatividad, ¿no? La web del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, la del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, el más antiguo, el más amplio, el más numeroso, y la del propio Consejo, que también tiene su sede en Madrid. La estructura del colegio se halla en plena transformación desde una estructura de vocalías a una estructura de divisiones. Ya en la de vocalías estaba representada el área de psicología jurídica. Y actualmente en la estructura de divisiones también. El área de psicología jurídica se aprobó el 23 de junio del año 2012 por la Junta Directiva del Consejo y agrupa, como pueden ver, un número razonable de psicólogos. La mayoría, un 91%, todavía no están adscritos a divisiones, pero dentro de la distribución el área jurídica es relevante. El área jurídica, a la que cualquiera de ustedes, si están colegiados, podría apuntarse en lugar de estar colegiados sin más, establece claramente los objetivos para los que fue creada, ¿no? El objetivo es unificar a nivel nacional a los profesionales del ámbito de la intervención en psicología jurídica y pretende coordinar, integrar y desarrollar las actividades científico-profesionales de los colegiados especializados en dicha área. Busca optimizar los recursos disponibles y favorecer una mejora constante de los conocimientos y competencias profesionales para el colegiado profesional del área, con el fin de ofrecer y garantizar a la sociedad un servicio de calidad, potenciando además la acreditación y formación continuada de las competencias profesionales en la materia. Es importante, además de cumplir otras funciones como ven de asesoramiento, ¿no? Es importante este punto. En el Código Deontológico se contempla la necesidad de formación continuada, formación a lo largo de toda la vida, pero tanto para incorporarse a la división, como luego verán, prácticamente para cualquier actividad es necesario poder acreditar una formación de calidad en el ámbito. Los ámbitos de actuación que la división recoge se corresponden en buena medida, lo verán también, con los distintos perfiles o subáreas que tiene la psicología jurídica y con los propios contenidos del máster que estamos presentando. Ustedes y los psicólogos que ya están trabajando no trabajan desde un lugar sin supuestos, sino que parten de una orientación teórico-tecnológica dominante que, en el caso que nos ocupa, está en clara sintonía con el currículo formativo del que proceden. A nivel global, son los modelos cognitivos y los modelos cognitivo-conductuales y conductuales los más relevantes. Básicamente es en los que se les forma en el currículo formativo, y en el área de psicología jurídica, como en las restantes, queda evidente. Un 44% de quienes trabajan o han trabajado en jurídica confiesan trabajar desde modelos cognitivo-conductuales. Como ven, un 25% desde modelos eclécticos, un 13% desde la modificación de conducta y en otro orden desde otros modelos. Básicamente es lo que es razonable esperar en formación. Su actuación profesional está o va a estar, si van a trabajar en el sector, regulados por un código deontológico que es susceptible de actualización. Lo digo porque hay ya un borrador de modificación del actual código deontológico que está articulado por 9 títulos que contienen 61 artículos más un anexo que recoge cómo está organizada la Comisión Deontológica Estatal del Consejo, ¿no? Un código que está destinado, por eso se le da mucha importancia también en el máster, a servir como pauta de conducta profesional en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades y desde luego en el área jurídica. Un código que en general se conoce y se cumple, aunque en ocasiones se puede caer en una mala praxis profesional. Hay un artículo muy reciente de Arch
y colaboradores, en el que pretendían constatar, a través del estudio de las denuncias admitidas a trámite por la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, pues en los últimos años del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y que tenía como objetivo fundamental ver cuáles eran los motivos de denuncia de las y los colegiados, colegiadas, y los artículos concretos del Código Deontológico vulnerados, ¿no? Lo primero es decir que no hay muchos. Estamos hablando de en torno a uno de 20% de denuncias admitidas a trámite y de ellas un 15% que implican sanción, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a los expedientes disciplinarios que han sido objeto de sanción, los artículos 6, 11 y 28, como tienen en pantalla, son los con mucha diferencia, los artículos más vulnerados, ¿no? Es que hoy les he traído esto a colación porque cuando vemos los artículos nos damos cuenta de que el ámbito de intervención en el que hay un mayor número de denuncias, y además de manera creciente, es en el ámbito jurídico y forense. De hecho, esto ha llevado a que se considere como un ámbito de alto riesgo, ¿no?, respecto a la probabilidad de convertirse en objeto de denuncia. Archicolaboradores, cuando se aproximan a este tema, señalan que aunque efectivamente el mayor número de quejas relacionadas con intervenciones profesionales corresponden al ámbito jurídico, sobre todo a evaluaciones de guarda y custodia en niños, los colegiados destinatarios de dichas quejas son mayoritariamente profesionales que no disponían de la acreditación como expertos en psicología forense que otorga el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, ni era el ámbito jurídico su contexto profesional habitual. Es decir, archicolaboradores llaman la atención de la necesidad de tener una formación específica como la que ustedes se están aproximando a la hora de poder trabajar correctamente y evitar problemas en el resultado. Con ello, evitaríamos las posibles responsabilidades derivadas de la mala praxis. Como ustedes saben, son la responsabilidad administrativa en el caso de los funcionarios y la penal o civil en el caso de quienes trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena, pero no como funcionarios públicos. Pues bien, precisamente para hacer frente a toda esta situación que estamos dibujando, nace este máster. Este máster nace con el objetivo de formar de una manera especializada. Nuestro máster parte de la constatable y creciente demanda de profesionales especializados en el campo de la medicación psicológica, tanto desde instituciones públicas, locales, autonómicas y o estatales, como desde entidades privadas, y de la necesidad de dotar a los profesionales de una adecuada formación para que cumplan con las funciones que tienen que ejercer para hacer frente a esta demanda cada vez más creciente. En España, el ámbito y el perfil se han desarrollado considerablemente en los últimos 25 años con la consolidación del sistema democrático y la preocupación por parte de los poderes públicos de mejorar todo lo relativo a las leyes y a los ciudadanos. La formación proporcionada por el máster permite obtener una formación y una titulación regulada académicamente desde la universidad, en nuestro caso de la Universidad de Valencia, pero sin perder de vista que estos profesionales, ustedes, tienen que contactar también con la práctica judicial. Por tanto, el máster recoge tanto la formación académico-universitaria impartida por profesores como la necesaria conexión con el mundo profesional a través de la formación impartida por psicólogos jurídicos y forenses que ejercen dentro del ámbito judicial. El objetivo general del máster es, pues, proporcionar un conjunto de conocimientos y competencias que permitan un buen desempeño en el ámbito de especialización jurídico-forense, contribuyendo a formar profesionales éticos, responsables y conocedores de los diferentes aspectos que deben tener en cuenta
en su futura práctica o en su presente práctica cotidiana de carácter jurídico forense, tanto por lo que se refiere a la elaboración y defensa de informes periciales psicológicos o el uso de las diferentes técnicas de evaluación propias del ámbito, como para la obtención de documentación susceptible de ser utilizada como apoyo dentro de la evaluación o asesoramiento psicológico judicial. Incluso se contempla que puedan ser capaces de realizar o colaborar en investigaciones en este ámbito. La metodología del curso ya la habrán visto en la guía, pero la recordamos, se acoge a la modalidad de enseñanza tutorizada a distancia, en la que el alumno toma como referencia de trabajo los materiales didácticos elaborados por académicos y profesionales. Son libros que están elaborados expresamente por el cuerpo de profesores, al que luego haré referencia, y que ustedes ya han empezado a recibir y van a seguir recibiendo en envíos secuenciales a su domicilio. Para el estudio y seguimiento del curso tendrán como instrumento de apoyo a estos libros un aula virtual donde se les ubicarán nuevos materiales didácticos complementarios basados en estudios, en legislación o en experiencias prácticas para que ustedes amplíen incluso más su conocimiento de la materia. Un aula virtual que además promueve la interacción entre alumnos y profesores a través de las tutorías, donde ya saben que nos pueden consultar todas las dudas que les puedan surgir o entre ustedes pueden intercambiar experiencias u opiniones, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos es cubrir las necesidades de unos alumnos que en muchas ocasiones no pueden asistir presencialmente a un curso de estas características. Bien, el equipo docente del curso, como ven, es muy amplio, combina todo tipo de perfiles. No les voy a cansar porque lo tienen en el dato. Solo señalar que hay profesores de reconocido prestigio en el perfil en las universidades y que colaboran profesionales de no menos prestigio de diferentes colegios oficiales de psicólogos, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta mezcla? Pues para intentar que ustedes obtengan una formación apropiada y una titulación que además tenga el respaldo de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Valencia. Ese es el objetivo de este cuadro de profesores tan amplio. Más en concreto, no les voy a cansar, es una diapositiva muy amplia y ustedes luego podrán leerla con tranquilidad, ¿no? Pero digamos que lo que se pretende es que ustedes sean capaces de intervenir técnicamente en el ámbito del derecho civil, del derecho laboral, el derecho de familia, del derecho penal. De ahí la necesidad de que cuenten con algunos materiales de introducción desde el campo del derecho que marquen precisamente cuáles son esos campos de interacción entre ustedes y el mundo del derecho. Tienen un poco unas caras que ya irán viendo en las fichas técnicas de los profesores que tienen ustedes en el curso, que tienen el programa. Ya lo habrán visto en 12 módulos, probablemente habrán recibido ya los 2 primeros, con lo cual ya lo conocerán. Bien, yo quería poner en relación un poco lo que es la estructura y los contenidos del máster con la definición del perfil que hace el Consejo. Consejo General de Colegios persigue la ordenación del ejercicio de la profesión en todas sus formas y especialidades, basado en los principios, como ven, de deontología, eficacia, independencia y responsabilidad, para lograr lo cual, entre muchas otras funciones, definen roles profesionales. Y uno, como vimos, primero como perfil y hoy en el marco de una división, es el de la psicología jurídica, a la que definen como una rama, especialidad de la psicología, ¿no? Como una disciplina aplicada que intenta facilitar los conocimientos y las competencias para aplicar las tecnologías y los conocimientos básicos y experimentales propios de la psicología,
para el estudio de la conducta humana en sus diferentes facetas dentro del ámbito legal en sus diferentes contextos, ¿no? Es decir, que lo que hace es vincular el campo del derecho y el campo de la psicología. A partir de esa interacción, esa interdependencia fundamenta una especialidad que se desenvuelve en el amplio y específico ámbito que define las relaciones del mundo del derecho y de la psicología, tanto en su vertiente teórica como en explicativa y de investigación, como en las de aplicación, evaluación y tratamiento. Comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y, en su caso, asesoramiento y o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y cubriendo, por lo tanto, distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención. Su objetivo es dotar todos los campos que engloba el rubro de psicología jurídica de unos principios, unas técnicas y unos instrumentos psicológicos que permitan una valoración más objetiva de las conductas con implicaciones legales y que ayuden a un juez en su toma de decisiones. Un mínimo de historia específica. La primera definición formal que encontramos en España de psicología jurídica es el manual de Emilio Miray López, uno de los iniciadores de la psicología española, que la definía como un campo situado entre la psicología y la psiquiatría, cuyo objetivo era prevenir y tratar a los delincuentes, apuntando no obstante a otras áreas como el testimonio, la evidencia delictiva, la comprensión del delito, la motivación psicológica del mismo, la confección de informes periciales y la reforma moral del delincuente, la rehabilitación. Decir que desde aquellos años pre-guerra incivil española y los años posteriores a esa incivil guerra, realmente hubo muy poco desarrollo de la psicología jurídica y forense y en general de la psicología. Es que en realidad psicología y democracia se llevan muy bien y psicología y regímenes autoritarios se suelen llevar muy mal, ¿no? Una definición más reciente la podríamos encontrar en el trabajo de Muñoz y colaboradores, que la definen como el ámbito de la psicología que desarrolla sus investigaciones y metodología para mejorar el ejercicio del derecho en general y la intervención del sistema de justicia en particular, entendiéndose por las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración de justicia y las instituciones penitenciarias. Tiene un esquema, no entraremos en esta presentación, era solo para hacer referencia a esos años oscuros en los que, pese a todo, la psicología española cuajó. Aquí tienen un poco señalados algunos puntos, los hitos más importantes en ese desarrollo de la psicología, hasta que llegamos al momento actual donde ya están claramente definidas las funciones básicas del psicólogo jurídico en el ejercicio de su rol profesional. Evaluación y diagnóstico en relación a las condiciones psicológicas de los diferentes actores jurídicos, asesoramiento, en este caso como expertos a los órganos judiciales en cuestiones propias de su disciplina, intervención, en términos de diseño y realización de programas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los actores jurídicos, bien en la comunidad, bien en el medio penitenciario, y ello tanto a nivel individual como colectivo, formación y educación, tanto de los profesionales del sistema legal en contenidos y técnicas psicológicas útiles a su trabajo, como de futuros profesionales. Campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, investigación, victimología y mediación, que es otro de los campos en desarrollo dentro del ámbito jurídico. Aquí tienen ustedes precisamente los campos que enmarca el perfil profesional del psicólogo que definió el colegio y el programa del máster, para que vean un poco que todos los distintos aspectos que están contemplados en el perfil están recogidos en el temario
que define el máster que estamos presentando. De nuevo no les voy a cansar excesivamente, pero sin marcar un poquito esos campos. La psicología aplicada a los tribunales o psicología forense se refiere a aquellas actividades que el psicólogo puede realizar en el foro, digamos, en el ámbito de la justicia. Fundamentalmente tres: la psicología jurídica y el menor, la psicología aplicada al derecho de familia y la psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal, ¿no? La psicología penitenciaria está dirigida fundamentalmente al trabajo de los psicólogos en prisiones. La psicología judicial recoge fundamentalmente los ámbitos de la psicología del testimonio y la psicología del jurado. La psicología policial y de las Fuerzas Armadas incluye en ambos casos prácticamente selección de personal, formación, estudios de clima, análisis de puestos, selección, rehabilitación de enfermedades profesionales, etc. En el caso de la victimología, atención, tratamiento y seguimiento de víctimas en sus diferentes grados, estudio, planificación y prevención en grupos de riesgo y campañas divulgativas a la población general, un campo en franco desarrollo últimamente, como luego verán. El ámbito de la mediación es otro ámbito relevante. Saben que existe un registro de mediadores y que implica una formación específica en el tema para estar en el mismo, ¿no? El psicólogo jurídico utiliza en su trabajo técnicas de evaluación psicológica al uso, esforzándose en desarrollar instrumentos de evaluación adecuados al contexto de aplicación, y de hecho haremos durante el transcurso del máster mucho énfasis en instrumentos propios desarrollados por psicólogos jurídicos. Tiene que tener una serie de conocimientos específicos e interrelacionados con otras materias porque necesita esta formación especializada que el máster que estamos presentando pretende recoger y que incluye aspectos como los que tienen ahí: relaciones entre psicología y ley, psicología de la familia y de las relaciones familiares, psicología y sistema penitenciario, evaluación psicológica forense, sistema judicial y procesos psicológicos, psicología de la delincuencia, psicología jurídica y el menor, mediación, victimología, psicología y cuerpos de seguridad, peritación, aspectos deontológicos. Hacen falta algunos conocimientos auxiliares que también están atendidos en el máster: principios generales del derecho, órdenes jurisdiccionales, conceptos básicos del derecho civil, penal y procesal, conceptos complementarios del derecho penitenciario, canónico, laboral y del menor, etc., ¿no? Además, en los casos en que la formación se aplique a áreas de población con necesidades especiales, se deben incluir y se incluyen contenidos específicos propios de tales campos como minusvalía, tercera edad, marginación, etc., ¿no? Como conocimientos y contenidos básicos auxiliares que completen un poco su perspectiva formativa. Y lo último que establece en el perfil del Colegio de Psicólogos es el tema de la acreditación. Hacen referencia siempre como requisito imprescindible a haber obtenido la licenciatura o el grado actualmente en psicología y estar colegiado. Pero además, para acreditarse, proponen, no como criterios excluyentes, sino complementarios, 3 vías: de haber realizado cursos reconocidos por el COP, por el colegio, en instituciones públicas o privadas acreditadas, universidades u otros centros oficiales; acreditar la realización de prácticas en psicología jurídica supervisadas por organizaciones o personas reconocidas para ello; o acreditar experiencia en el área. Y todo ello, en definitiva, deberá ser sustentado, apoyado mediante diplomas o certificados, títulos en definitiva, expedidos por las entidades formativas básicas, ¿no? Universidades o centros oficiales, ¿no? Y a ello se puede añadir certificados de prácticas o de entidades donde se haya desarrollado la experiencia profesional en años previos. Un ejemplo lo tenemos
En el ejemplo más tradicional, ¿no? Los requisitos para pertenecer al turno de peritaciones, ¿no? Al turno de juicio. Como ven, el apartado 5 dice: haber realizado cursos de posgrado reconocidos por el colegio en instituciones públicas o privadas acreditadas, ¿no? El propio colegio, universidades o sociedades científicas. Dichos cursos deberán sumar un mínimo de 600 horas de formación teórico-práctica sobre psicología jurídica. Es decir, cada vez parece más necesario el tener esa formación continua de posgrado para poderse acreditar en un campo. Algo que siempre interesa, el tema de las salidas. Aquí tienen un cuadro con el resumen de las convocatorias más regulares que convocan plazas para psicólogo. En el perfil del máster están los técnicos de instituciones penitenciarias, grupo A, y en administración de justicia distintos tipos de oposiciones. Estas serían de oferta pública de empleo. Si lo quieren de una manera un poco más precisa, en el caso de los psicólogos forenses de la Administración de Justicia, en juzgados de familia, menores, vigilancia penitenciaria y clínicas médico-forenses, ¿no? Como ven, las características responden al perfil del máster. Trabajador que con el título universitario superior en psicología, bajo la dependencia funcional del órgano al que esté adscrito, desempeña funciones de asesoramiento técnico en los tribunales, juzgados, fiscalías y órganos técnicos en materia de su disciplina profesional. Su actuación se refiere a la exploración, evaluación y diagnóstico de las relaciones y pautas de interacción, aspectos de la personalidad, inteligencia, aptitudes, actitudes y otros aspectos de esta especialidad de las personas implicadas en los procesos judiciales de quien se solicite el correspondiente informe psicológico por los respectivos responsables de los órganos citados, así como la colaboración con los restantes miembros de los equipos técnicos para el desarrollo de las citadas funciones. Otras oposiciones que salen es en instituciones penitenciarias, donde es el perfil, como ven de nuevo, de grupo A, técnico superior, ¿no? En instituciones penitenciarias. Por tanto, las posibilidades de trabajo de las personas formadas adecuadamente en psicología jurídica y forense se van a relacionar sobre todo con las implicaciones jurídicas de las acciones punibles en nuestra legislación. Nos referimos a las acciones que uno o varios realizan contra otro u otros, pero que son percibidas como indeseables por el conjunto de la sociedad. Psicología forense penal, atención a la víctima, fiscalía del menor, centros de menores, psicología privada, con las interacciones familiares en su regulación jurídica, con lo que nos referimos a la regulación de los conflictos familiares, sobre todo en cuanto a la protección del menor. Y esas mismas interacciones sociales ajenas, digamos, a la familia, ¿no? Tienen un poco, ya verán, el contenido dentro de la especialidad de psicología jurídica penal. Están las oficinas de atención a las víctimas. En cada caso está marcado la forma de acceso para que no tengan dudas, ¿no? Juzgados, psicología pericial forense o psicología penal, el tipo de acceso. Prisiones o psicología penitenciaria con el tipo de acceso. Juzgados de menores, fiscalía del menor, centros de menores, psicología privada. Y en la otra gran especialidad laboral, la psicología jurídica, civil y de la familia, están los juzgados, de nuevo la psicología pericial forense, en este caso civil, la intervención familiar, los SEACIS, los puntos de encuentro, servicios sociales, adopciones, psicología privada, juicios canónicos, prevención de riesgos laborales. En general, como ven, el acceso es la contratación privada, la oferta de servicios y la prestación de servicios, y de ahí la necesidad siempre de la formación. Y ya un poco para acabar, hablar de algo muy reciente, que son las unidades de víctimas de accidentes de tráfico, donde también se está atendiendo tanto al complemento en la, digamos, en la peritación, en la verificación de las secuelas de los previos accidentes, como en la ayuda directa a las distintas personas que han tenido estos accidentes. Con esto un poco lo que les quiero decir es que parece necesario en la sociedad en la que estamos una formación especializada de posgrado, porque además de por
poder trabajar con mayor solvencia, con mayor tranquilidad, con mayor rigor. En definitiva, se les va a pedir antes o después para poderse incorporar a un mercado laboral, como siempre, complejo, aunque insisto que en este ámbito en franco desarrollo. Y nada más, buenas tardes a todos.